El día 7 de abril del 2011 marcó terriblemente la historia de Brasil. Sin levantar sospechas, Wellington Menezes de Oliveira llegó a la Escuela Municipal Tasso da Silveira, en Realengo, sector oeste de Río de Janeiro. El chico de 23 años, exalumno de la escuela, cruzó la portería alegando que haría una charla. Con 2 revólveres calibre 38, el joven dejó más de 30 heridos y 10 muertos. La masacre no fue peor, más drástica, debido a la intervención del sargento Márcio Alves de la Policía Militar. Wellington fue baleado y frente a la imposibilidad de seguir sus planes, se suicidó. El mal invadió las aulas. Por desgracia también lo vemos en las calles, en los hogares, en todas partes. Y no solo en la forma de impulso asesino. ¿Qué decir de la corrupción política? Y la creciente ola de pornografía y pedofilia, poniendo en peligro a niños, adolescentes y adultos. En fin, ¿cómo explicar la existencia y la presencia del mal en este mundo? La definición más lógica es que el mal es algo contrario al bien. Sin embargo, la misma lógica tradicional es insuficiente frente a la forma de afrontar la verdad del mundo posmoderno. Como hemos visto, la ética del siglo XXI admite varias verdades, elegidas por el individuo y legitimados por la comunidad. A esto se suma que el avance tecnológico ha creado un clima de optimismo, capaz de invalidar o reducir la presencia del mal en el mundo. Muchos creen que el progreso material logrará acabar con el desorden, la delincuencia y a la vez aumentar el nivel de satisfacción de los objetivos personales. Sin embargo, vemos que muchos de los eventos actuales desmienten este optimismo. Volvamos a la pregunta inicial: ¿de dónde surgió el mal? Para muchos, rastrear el origen del mal es una tarea imposible. Pero esto no significa que el mal no sea real. El problema es determinar el origen de esta realidad. Debido al abandono de las referencias absolutas, el objetivo de la búsqueda se ha perdido. Ya nadie se preocupa de buscar una explicación para algo que parece depender solo del criterio de cada uno. Sin embargo, reflexionen esto. Si la Biblia es de hecho una fuente de verdad absoluta, revelada por el mismo Dios, y ya vimos buenas evidencias de que es exactamente así, entonces tendrá las respuestas adecuadas a las preguntas sobre el origen del mal. El mal que está presente en la naturaleza humana y en el mundo en general recibe en la Biblia el nombre de pecado. Dios no es responsable por el pecado, pues aunque actúe de manera incomprensible, siempre mantiene su justicia. Tampoco podemos decir que el Señor creó el mal que nos aqueja. La responsabilidad de la entrada del pecado en el mundo pertenece a la humanidad, no a Dios. El hecho es que si Dios creó al ser humano en su estado actual, entonces Él es cruel y no hay solución cualitativa, es decir, se establece el pesimismo. Pero bíblicamente hablando, hay un desvío, una discontinuidad moral, que hizo del hombre creado por Dios un ser anormal. A partir del primer pecado, la humanidad está bajo la misma condición. Ninguno de nosotros es capaz de ser exactos en los juicios morales, ni cuando evaluamos nuestra propia conducta. Y es exactamente la inversión moral lo que Dios odia. Simultáneamente, solos no somos capaces de hacer lo que es correcto. Todos somos pecadores. No habrá paz para los impíos, los que conscientemente permanecen en las prácticas de actos pecaminosos. ¿Por qué Dios no impidió la aparición del mal, si Él lo sabe todo? ¿Él no merece ser culpado por omisión? Piensa en el siguiente ejemplo. Si el profesor, al aplicar una prueba o una evaluación, se da cuenta que el alumno está copiando, ¿quién tiene la culpa? El alumno. El maestro es un observador, un espectador. Y si fuera posible que el maestro, con 2 días de antelación, visualizara al alumno copiando, ¿la culpa seguiría siendo del alumno? Ciertamente. El profesor seguiría como observador. A pesar del cambio existente entre la acción del observador y el tiempo de la acción practicada, simultánea en la primera situación y previsora en la segunda. Del mismo modo, la omnisciencia de Dios, que implica el conocimiento previo de las decisiones morales de sus criaturas, no determina sus decisiones, ni lo hace responsable de las elecciones que hacen. No obstante, Dios no es un observador desinteresado, impasible. Él actúa para atraernos a Él, sabiendo que lo necesitamos para vencer el mal. Aún así, Dios nos da la libertad de elección. En muchos casos, aun cuando Dios nos advierte algo anticipadamente, no podemos evitar la acción. El rechazo sufrido por Cristo es un buen ejemplo de este hecho. Sucedió incluso después de la advertencia dada por el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro. ¿Y por qué Dios nos creó como seres morales libres, consciente que esta libertad nos conduciría a un fracaso de nuestra voluntad? Porque correr riesgos es propio de una naturaleza divina amorosa. En fin,
¿Qué amor es un amor, incluso en las relaciones humanas imperfectas, que no le da libertad a su objeto de afecto? Esta libertad se traduce en muchos riesgos, entre ellos el rechazo, la incomprensión y la falta de reciprocidad. ¿Y por qué Dios, que es poderoso, no elimina el mal de una vez? Teniendo en cuenta que el pecado es un problema de la más alta complejidad, exigió de Dios la iniciativa de poner en funcionamiento un plan igualmente complejo. Dios no solo resolverá el problema del pecado, como ya se ha empeñado en cada batalla contra el mal, durante las etapas de ejecución de su plan. Nuestra parte consiste en aceptar la salvación que Dios nos ofrece generosamente. Note lo que dice Michael Horton. La mayor evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa quizás no sea encontrada en horribles actos de inmoralidad, violencia o ambición egoísta, sino en el hecho de que, incluso cuando Dios nos ofrece los trajes nupciales de perfecta justicia, persistimos en nuestra justificación. ¿Pero vale la pena aceptar la justicia de Cristo? Este será el tema de nuestro próximo estudio. Hasta pronto.